Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 104 de nuestra segunda temporada, contábamos una vez más con el pastor José Carlos Alpizar de Teología Paulina y Eric Barel, judío mesiánico, que nos explicará como hebreo la doctrina del castigo eterno desde las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Es el infierno un lugar real o es metafórico? ¿De qué manera aparece reflejado en el Antiguo Testamento? Intentaremos responder a esta interesante pregunta. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Bueno, hoy vamos a tocar un tema importantísimo y para eso tenemos aquí a nuestro hermano Arik Barel. Él es judío mesiánico, vive en el norte de Israel y bueno, él es hebreo y por eso es muy bueno que vamos a escucharlo a él hoy, porque él va a estar hablándonos de el castigo eterno en el Antiguo Testamento, para que ese cuentito, ¿verdad?, de los judaizantes que dicen que el castigo eterno se lo inventó la Iglesia Católica, bueno, para que vean que eso no es verdad, así no piensa el judaísmo, no piensan así los judíos, y en realidad es realmente ridículo esa posición. Nuestro hermano Arik Barel lo pueden encontrar también así en YouTube como Steven Arik Barel. Dentro de un rato yo voy a compartir el link del canal de él acá para que ustedes lo puedan seguir. Les recomiendo que sigan las enseñanzas de él en su canal de YouTube. También ha escrito un libro que al final vamos a estar mostrando la imagen del libro para que también lo puedan conseguir por Amazon. Pero bueno, no es la primera vez que Arik está acá. De hecho, él es parte del equipo de los profesores del Instituto Paulino y ahorita él está inclusive impartiendo un curso que se llama Estudio de la Torá a los estudiantes del Instituto Paulino. Pero bueno, gracias a Dios porque hoy nuestro hermano Arik va a compartirnos. Hermano Arik, una vez más, bienvenido a Teología Paulina. Hola, Shalom. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar en Teología Paulina. Gracias, querido hermano. Entonces, bueno, vamos a darte el espacio para que puedas compartir la enseñanza. Cuando ocupes que yo lea un pasaje, hermano, me avisas y yo aparezco en pantalla y lo leo con gusto y te voy a ir dando el espacio para que empieces a desarrollar a partir de este momento, ¿ok? Perfecto, gracias. Bueno, entonces el concepto del infierno en el Antiguo Testamento, hay que entender el concepto del infierno, no solamente el infierno, sino es todo un paquete completo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del infierno, si uno niega el infierno, debe de negar también otras cosas más, como por ejemplo la vida eterna, o la vida después de la muerte, o la resurrección de los muertos. Y eso lo voy a probar con el Antiguo Testamento solo. Voy a usar también el Nuevo Testamento nada más para probar algunos puntos. Y tengo que también tocar el tema de que los judíos mismos creen acerca del tema. Vamos a ver. El argumento principal que escucho de gente que no cree en el infierno es que en la Torá o en el Antiguo Testamento no aparece el concepto del infierno. Ahora, el concepto del infierno no aparece en la Torá, eso es verdad. Pero tampoco no el concepto de vida eterna. Si nosotros repasamos toda la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, me refiero al Pentateuco, a los primeros 5 libros de Moisés, podemos ver que no hay ni una sola vez, no hay ni un solo versículo que habla acerca de vida eterna o vida después de la muerte, o, ¿cómo se dice en español? Recompensa y castigo después de la vida terrenal, de la vida natural, vamos a decir. Cuando nosotros repasamos todas las bendiciones y maldiciones que tiene la Torá,
si es en Levítico o Deuteronomio, que el famoso capítulo 28, que habla acerca de la bendición y maldición en caso que cumplas la ley o no cumplas la ley. Todas las recompensas, las bendiciones, y en caso que cumpliste la ley, todas tienen que ver con la vida natural de la persona o del pueblo. Digo, si uno abre Deuteronomio 28, va a ver que dice, si vas a cumplir todos los mandamientos, vas a tener una vida larga, vas a tener una vida próspera, vas a tener, Dios te va a dejar mucho tiempo en la tierra que te lleva. Sí, está hablando específicamente al pueblo de Israel. En cambio, cuando hay maldición, entonces vemos que las maldiciones son siempre maldiciones naturales, físicas, terrenales, como vas a tener una vida corta, una vida de que te van a perseguir, vas a tener enfermedades. Si todas las recompensas y castigos es todo en la vida natural de la persona. No está hablando nada de qué es lo que va a pasar después que mueras, no está hablando de nada, de ningún tipo de resurrección de muertos. ¿Sí? Entonces, de este punto de vista, vemos que históricamente había un grupo, ya no existe, que se llaman los saduceos, que eran un grupo de sacerdotes, que ellos se enfocaron en la ley de Moisés y dicen, bueno, la ley de Moisés no habla de resurrección de muerte, la ley de Moisés no habla de vida eterna, de recompensa y de castigo después de la muerte. Tampoco no creían en ángeles. Sin embargo, los fariseos sí creían en la resurrección de muertos, en los ángeles, en recompensa y castigo después de la muerte. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan los fariseos? ¿Sí? Los fariseos que vivieron, ya se puede ver evidencias de que de esa manera creían los fariseos pocas generaciones antes de Yeshua, antes de Jesús. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? El Nuevo Testamento habla en forma clara y abierta acerca de la vida eterna. El Nuevo Testamento habla en forma abierta de ángeles. El Nuevo Testamento habla en forma abierta de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Puedo hasta decir de que Pablo dice de que si no hay resurrección de muerte, entonces nuestra fe es en vano, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo, Yeshua, Jesús, el Mesías, resucitó, y si Yeshua no resucitó, significa que nuestra fe es vana, no tiene ningún valor. Quiere decir que la Torá no menciona resurrección de muertos. Sin embargo, nuestra fe está basada en la resurrección de muertos. Entonces hay acá un problema muy grande. ¿Ok? Un problema muy grande. Vamos a tratar de solucionar ese problema y voy a probar a través del tema de la resurrección de muertos de que no solamente que hay resurrección de muertos en la Torá, sino que hay también infierno y un castigo eterno en la Torá. Vamos a ver. Vamos a tratar de entender, antes que llego al tema principal del infierno, ¿sí? Antes que llego a ese tema que ahí voy, me gustaría tratar de entender por qué no hay vida eterna según la Torá. ¿Por qué no hay recompensa y castigo después de la muerte en la Torá? Yo puedo dar tres
razones de por qué no hay vida eterna y recompensa y castigo en la Torah. Vamos a ver. Primero, que las leyes de Moisés no fueron dadas a gente salva. ¿Ok? Las leyes de Moisés fueron dadas a gente que cayó en el pecado, gente que no tiene el Espíritu Santo. Lo voy a presentar de esta manera. El primer hombre que fue creado, Adán, él fue creado ya fue creado cuando es puro. No es que Dios creó un hombre pecador, un hombre impuro, sino que lo crió puro. Y obviamente le dijo, no se puede tocar o comer del árbol de la sabiduría del bien y el mal, pero no es que había en el mundo algo inmundo. No es que Dios le dice, no toques esto o esto porque te vas a contaminar de inmundicia. El primer hombre no tuvo que hacer algo para ganar su purificación, para ganar su vida eterna. Él ya tenía vida eterna por el hecho que Dios lo creó perfecto, o lo creó puro, lo creó justo. Por eso el primer hombre no tuvo que hacer nada para ganar vida eterna. Pero del momento que Adán cae en pecado, la muerte entra al mundo, el mundo se llena de inmundicia, de contaminación espiritual, ¿sí? De espíritus inmundos. ¿Y qué es la ley de Moisés? ¿Qué dice la ley de Moisés? Dios quiere purificarnos de ese pecado, de esa contaminación que entró al mundo por causa del pecado. Pero Pablo dice que la ley no tiene la fuerza para purificarnos. Tenemos que esperar al Salvador, que es el Mesías. Él es el que tiene el poder de purificarnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la Torah de Moisés? ¿Para qué sirve la Torah de Moisés? Dios le da al pueblo de Israel, que son gente que no nacieron de nuevo, que no tienen el Espíritu Santo y que no tienen la capacidad de ser salvos a través de sus hechos, les da leyes para tratar de evitar evitar lo máximo que pueden ser contaminados. ¿Sí? La Torah es como rejas que Dios pone al hombre y le dice, esto es pecado, esto está contaminado, a esto no toques, esto no se puede hacer. Entonces Dios empieza a poner las rejas, o se puede dar otro ejemplo, Dios quiere diseñar, ¿sí?, el pueblo de Israel de tal manera que cuanto menos se involucre, no sé si uso bien la palabra en español, involucre con el pecado, con la inmundicia. Y por eso la misma Torah, la misma ley de Moisés, no tiene la capacidad de dar vida eterna a gente que es pecadora. Entonces, ¿cuál es mi primer punto? Mi primer punto es que si la Torah por sí mismo no tiene la posibilidad de dar vida eterna, ¿por qué la Torah va a hablar de vida eterna? ¿Sí? Si nada más el Mesías que da vida eterna nos puede hablar de vida eterna. Voy a dar dos ejemplos nada más para que entiendan el punto. La mujer con el flujo de sangre. Según la ley de Moisés, si la mujer con el flujo de sangre toca a una persona pura, esa persona se contamina.
¿sí? La mujer de flujo de sangre es inmunda. Ella toca algo puro y lo puro se contamina. Y por eso la Torá, la ley de Moisés, no tiene la fuerza de purificar. Ahí viene el Mesías. Cuando esa mujer inmunda toca al Mesías, según la ley de Moisés, el Mesías tuvo que ser contaminado, pero él demuestra el poder del Nuevo Testamento, no del pacto de Moisés, sino del pacto nuevo, el que Jeremías 31 habla, que ahí viene Yeshua y puede purificar a la mujer con el flujo de sangre. En ese mismo ejemplo puedo ver a Nicodemo, que Yeshua le está hablando cosas y Nicodemo no entiende. Entonces Yeshua le dice, si cosas de la tierra no podés entender, ¿cómo te voy a explicar las cosas del Espíritu? ¿Okay? ¿Por qué es tan importante que yo mencione esto cuando quiero hablar acerca del infierno? Porque el punto es de que la Torá no quiere hablar de eternidad, no quiere hablar de vida eterna, no quiere hablar de recompensa y de castigo eterno después de la muerte, o por lo menos después de la resurrección de los muertos, porque simplemente la Torá quiere demostrarnos el lugar del hombre pecador. Y el lugar del hombre pecador no es después de la muerte. Ahora van a entender mejor el punto 2. El punto 2 es que, y tal vez lo que voy a decir ahora puede ser que abra los ojos también a muchos cristianos, porque muchos dicen, nosotros vamos a estar en el cielo con Cristo. Y eso es un punto muy importante. Cuando Yeshua habla del reino de los cielos, no se refiere que nosotros vamos a estar con Él en el cielo. ¿Sí? El reino de los cielos debe bajar a la tierra, porque nuestra eternidad no es en el cielo, sino es en la tierra. Yeshua va a levantar su reino sobre la tierra. Y por eso el segundo punto es que cuando se levanten los muertos, ahí el juicio no va a ser en un lugar celestial, no va a ser entre las nubes, sino va a ser en Jerusalén, en un lugar físico, en la tierra, va a haber un templo físico, y por eso todos nosotros vamos a quedar en la tierra. Puede ser que va a haber un periodo que la iglesia va a estar en el cielo, pero después cuando se va a establecer el reino de 1000 años, eso va a suceder en la tierra. El que va a estar en el cielo va a descender con Yeshua, con Jesús, a la tierra, y va a haber un reino de 1000 años en la tierra, y después de esos 1000 años, la Jerusalén celestial va a descender a la tierra, y la Jerusalén celestial es donde vamos a pasar la eternidad junto con Dios, y otra vez no es en el cielo, es en la tierra. Y por eso que cuando nosotros vemos que la Torá habla de que Dios te va a dar vida larga en la tierra, eso es una pista de que no solamente es una vida natural, sino que es una vida, ¿cómo lo puedo decir? Una vida espiritual con la resurrección, después de la resurrección de los muertos, pero en la tierra. ¿Sí? Por eso no tenemos vivir en el cielo, estar en el cielo en la Torah. El tercer punto, y es el punto más importante de lo que quiero explicar, tiene que ver con el primer punto que empecé a hablar. Empecé a hablar acerca de Nicodemo, que Yeshua le dice a Nicodemo, si cosas terrenales te cuesta entender,
cómo vas a entender las cosas espirituales. La ley de Moisés, y no solamente la ley de Moisés, sino todo el Antiguo Testamento en general, es una sombra. ¿Ok? Es una sombra. Miren, el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es una alegoría, un evento histórico físico de otro evento similar, pero que sucede en lo espiritual. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo? De la misma manera que el pueblo de Israel sale de Egipto, entonces la iglesia, que son los creyentes de Yeshua, salen, no importa si eres judío o no judío, sale de Egipto espiritual, que es el mundo, el reino del Satanás. Sí, el reino del diablo. El mundo es como un Egipto gigante y nosotros cuando nacemos de nuevo salimos en forma individual de nuestra Egipto. Salimos de ser esclavos del faraón que es Satanás y nos convertimos en ovejas que siguen a su pastor, de la misma manera que los israelitas salen de Egipto y van con su pastor, que su pastor podría ser Moisés, pero también vemos que hay un ángel que los va acompañando en el desierto y ese ángel es Cristo. Pero di este ejemplo para explicar que el Éxodo es una alegoría. Entonces podemos ver que tenemos muchos ejemplos así en la Biblia que tenemos que ver la alegoría y cómo se cumple en lo espiritual. Podemos ver que, por ejemplo, yo creo que cuando Dios dice a Moisés, en Levítico 11, por ejemplo, que hay animales puros y hay animales inmundos, y Dios separa entre los animales puros y los animales inmundos, Dios hizo eso para enseñarnos algo mucho más profundo, mucho más espiritual. Nos dio eso y eso lo entendemos en el Nuevo Testamento cuando Dios le dice a Pedro que mate y coma los animales que ven la sábana que desciende, ¿no? Y ahí podemos entender que cuando Dios le dijo a Moisés que hay animales puros y animales inmundos, eso es una alegoría de toda la humanidad, que de la misma manera que hay pocos animales puros y muchos animales inmundos, también el pueblo judío son los animales puros, pero están también los animales inmundos, que es el resto de la humanidad, el resto de las naciones, y que Dios le dice a Pedro, lo que yo purifiqué no le digas inmundo, ¿sí? Entonces podemos ver cómo el Antiguo Testamento es una sombra, es algo que nos da una explicación física para que una persona que no nació de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, que no alcanza a entender cosas espirituales, pueda entender en su mente terrenal. ¿Ok? Como le dice Yeshua a Nicodemo, si cosas terrenales te quiero explicar y no entendés, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Ahora, todo esto que yo expliqué nos lleva a la explicación de qué es el infierno. Vamos a tratar de entender el origen de la palabra infierno, como es en el hebreo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a leer
momento. Ok. En el Nuevo Testamento, cuando Yeshua menciona el infierno, la palabra que aparece en el griego es Gehenna, ¿sí? Y esa palabra fue traducida al español como infierno. En algunas traducciones parece que fue traducida a Hades, pero el Gehenna es la versión griega de una palabra hebrea. ¿Sí? De la misma manera que Jesús es la forma griega, o Jesús, la forma griega de Yeshua, que es en hebreo, Gehenna es la versión griega de la palabra hebrea, que es Gehenom. ¿Sí? Gehenom. Ahora, Gehenom es el nombre de un lugar geográfico que está en Jerusalén. Ahora, vamos a aprender un poco de la geografía de Jerusalén para entender dónde aparece ese lugar. Ahora sí puedes, Pastor José Carlos, poner el mapa de Jerusalén. Sí, con gusto, un segundo. Hice una introducción bastante larga, pero tiene sentido lo que voy a decir, lo van a entender en unos minutos porque explico todo eso. Bueno, se puede ver que Jerusalén tiene 3 valles. Sí, los 3 valles forman la letra Shin en hebreo. No sé si el que estudió el abecedario hebreo sabe que hay una letra que se llama Shin, como aparece esa letra, como la SH, ¿no? Como Yeshua, como Jerusalén, que así se dice en hebreo Jerusalén, como Shalom, ¿sí? Se puede ver que está la ciudad que en color púrpura es la parte más antigua, un púrpura fuerte que se ve en el mapa. Eso es la Jerusalén de la época de David. Del lado derecho se ve un valle que se llama el Valle del Cedrón, y luego del lado izquierdo se ve un valle que se llama el Valle de Hinón. ¿Sí? El Valle de Hinón. Ahora, ese valle está mencionado, yo me voy a enfocar el Valle de Hinón. Está mencionado en la Biblia varias veces, en el Antiguo Testamento mucho. Y ese valle se llama en hebreo, la palabra valle se dice Gai. ¿Sí? Como en inglés se dice Gai. Entonces en hebreo Gai significa valle. Y la forma que aparece en la mayoría de los casos, aparece el valle del hijo de Hinnom, que en hebreo hijo se dice Ben. Entonces, en hebreo, el nombre de ese valle se lo pronuncia Gai Ben Hinnom. ¿Quién es Hinnom? No sabemos. La Biblia no dice quién fue esa persona. Muy posible que es el nombre de una persona que tenía un terreno, compró un terreno. Muy posible que es antes de Josué, hijo de Nun. Todavía en la época de Abraham, tal vez, había una persona llamada Hinnom, o el hijo de Hinnom que compró ese terreno. Pero vamos a leer un versículo del libro de Josué que describe este valle. Y ahora sí, Pastor José Carlos, Josué 15, versículo 8. Con gusto. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinón al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinón hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Gracias. Aunque en la Biblia aparece mucho el valle de Hinnom,
elegí específicamente este versículo porque quiero demostrar que a veces aparece el nombre completo del valle, el valle del hijo de Hinnom, que en hebreo se pronuncia Gai ben Hinnom, pero a veces se le quita el ben, el hijo de, y queda nada más Gehenom, ¿sí? Digo, se puede en el hebreo, por lo menos ya en el libro de Josué, aparece el valle en dos versiones, Gai ben Hinnom, y la otra forma es Gehenom. Ahora, Gehenom, en el hebreo moderno, aunque a pesar que es el nombre de un lugar geográfico, de un lugar físico, ese nombre sirve en el idioma hebreo como el infierno, como un lugar de castigo eterno. Y la pregunta es ¿por qué? Digo, ¿cómo un lugar físico se transforma a un lugar espiritual? ¿Sí? No estoy hablando de algún texto histórico, estoy hablando de la cultura judía. ¿Sí? La primera vez que se puede ver que el judaísmo, los rabinos están usando el término Gehenom, no en un contexto geográfico, sino en el concepto que nosotros entendemos hoy como infierno, está en la Mishnah. La Mishnah fue terminada de escribirse en el año 200 después de Yeshua. Y la Mishnah está citando personajes que son de la misma generación de Pablo. La Mishnah está citando, por ejemplo, a Rabbi Akiva, que es uno de los rabinos, obviamente anti-Yeshua, ¿sí? Odiaba a Yeshua, y uno de los que más eran lo que influyeron el judaísmo moderno, el judaísmo rabínico, así se llamaba Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva, él mismo dijo de que los pecadores deben ir al Gehenom, usa la palabra hebrea Gehenom, que ahí van a ser quemados para la eternidad. Quiere decir que el concepto del infierno, como se lo entiende en el mundo cristiano, aparece en el judaísmo ya en la generación de Pablo. Y la pregunta es, ¿cómo se convierte un lugar geográfico, un valle que está en Jerusalén físicamente, en un concepto espiritual de una vida, de un castigo eterno después de la muerte? ¿Sí? Para entender eso, tenemos que entender qué es lo que pasó o qué es el contexto profético que tiene el valle del hijo de Hinnom, o como se dice en hebreo, Gehenom, que creo que ya lo entendieron, que Gehenom se convierte, Yeshua usa la palabra Gehenom, que en el griego ya se transformó a Jaena o Gehenna, no sé exactamente cómo en griego se lo pronuncia, que después en algunas traducciones, si se fijan, algunas traducciones no lo tradujeron a infierno, sino en unas traducciones españolas quedó como está en el griego, que es originalmente en hebreo. Vamos a tratar de entender el contexto profético para entender cómo se convierte un lugar geográfico en un concepto espiritual de castigo eterno. Vamos a ver qué dice en Ezequiel capítulo 11, versículos 6 al 10. Dice, y el espíritu de Yahvé, habéis multiplicado vuestros asesinatos en esta ciudad y habéis llenado de valles,
y habéis llenado sus calles de cadáveres. Por tanto, así dice Adonai Yahvé, las víctimas que habéis dejado en medio de ella serán la carne, y ella será la olla, de en medio del cual os haré sacar. ¿Teméis? ¿Aló? ¿Se escuchó, hermano, mi lectura? Eh, yo no escuché, creo que había no sé si fue el problema mío Creo que se o fue el el tuyo. internet por unos segundos. ¿Quieres que lo lea de nuevo? Eh, bueno, la idea es de que Dios está diciendo de que Él va a castigar a Jerusalén. Perdón, el versículo 10. Nada más repetir el versículo 10. Caeréis por la espada y os juzgaré sobre el territorio de Israel y sabréis que yo soy Yahvé. Perfecto. La razón de por qué quise leer este versículo es para entender que Ezequiel vive en el exilio y, ok, Ezequiel vivió en el exilio y él profetizó este versículo antes de la destrucción de Jerusalén, cuando Dios le dice a Ezequiel, yo voy a juzgar la ciudad de Jerusalén por causa de sus pecados. Y luego podemos ir a Jeremías capítulo 21, versículos 4 y 5. No sé si José Carlos me está escuchando. Sí, ¿lo leo ya? Ok, sí. Ok, dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo atrás las armas de la guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Muy bien. Entonces, ¿qué es la imagen que nosotros vemos de estos versículos? A través de Ezequiel, Dios confirma que Él va a juzgar Jerusalén por sus pecados. Luego, en Jeremías 21, está declarando de qué manera Él va a juzgar Jerusalén. Él va a enviar a los babilonios con Nabucodonosor como el rey de los babilonios, para ejecutar ese castigo o ese juicio que Dios tiene contra los pecadores de Jerusalén. Él va a usar a los babilonios como una herramienta contra el pueblo de Jerusalén. Y ahora vamos a los versículos más importantes, que es en Jeremías capítulo 7, versículos 30 al 34. Pastor José Carlos. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por lo tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar,
y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos a Dios que está juzgando a su pueblo por su pecado. Y está diciendo de que todo lo que no van a estar en Jerusalén son los que se van a salvar, los justos. En cambio, los que van a quedar en Jerusalén van a ser juzgados por Dios. ¿Y qué es lo que Jeremías en capítulo 7 dice? Que el valle del hijo de Hinnom, que en hebreo se pronuncia Gehenom, que como ahí hubo tanta abominación contra Dios, ese valle se va a formar en el valle de la muerte. ¿Y qué significa el valle de la muerte? No va a haber lugar para enterrar a los muertos en la ciudad, que van a ser tirados los cuerpos de la gente de Jerusalén, de los babilonios que van a atacar y van a matar tantos, sus cuerpos van a ser tirados en el valle de Gai Ben Hinnom, del Gehenom, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se le llama al lugar que una persona, después de ser juzgada por sus pecados, va a ser tirada, va a ser su cuerpo tirado en ese lugar? ¿Sí? Esto, en lo que yo expliqué ahora, es el contexto profético. No es la prueba que el infierno existe, sino es el contexto profético. Y ahora vamos a ver la prueba. Vamos a ir unos pasos más adelante, porque si yo expliqué que todo el Antiguo Testamento es una alegoría, es una historia que nos dio Dios para que nuestra mente terrenal entienda las cosas espirituales, podemos ver de nuevo el mapa de Jerusalén. José Carlos, si puede poner el mapa de nuevo. ¿Me escuchas, pastor? Bueno, voy a explicarlo sin el mapa hasta que el pastor se conecte de nuevo. Me imagino que hay algunos problemas del internet ahí. El mapa de Jerusalén se puede ver que tiene el valle del hijo de Hinnom del lado izquierdo, al oeste. Luego tenemos el valle del Cedrón, que el valle del Cedrón es un valle que no tengo mucho tiempo de explicar, pero en pocas palabras voy a decir que en hebreo se pronuncia Kidron, con K de kilo, Kidron, y que ese nombre proviene de la palabra koder en hebreo, que significa oscuridad. Pero oscuridad, no una oscuridad común, sino una oscuridad de miedo. Y miren qué interesante, el valle del hijo de Hinnom se une al valle del Cedrón, que en hebreo Kidron, el valle de la oscuridad, y no se ve en el mapa, pero ese valle sigue al este, detrás del Monte de los Olivos, y desciende al lugar más bajo del mundo. ¿Y cómo se llama el lugar más bajo del mundo? El lugar más bajo del mundo se llama el Mar Muerto. Ahora yo pregunto, ¿es casualidad que hay tanta simbología alrededor de Jerusalén? ¿Es casualidad que un valle que uno de sus nombres
significa infierno y el otro nombre significa el valle de la oscuridad, de miedo, y los dos van al lugar más bajo del mundo, que es donde está Jericó, Sodoma y Gomorra, que representan el pecado de la humanidad, porque todo lo que es físico es una reflexión de lo espiritual, ¿sí? Y si estamos hablando del lugar más bajo del mundo, es porque es un reflejo de lo espiritual más bajo del mundo. No es casualidad que Sodoma representa el pecado del mundo y es físicamente el lugar más bajo del mundo. Y por eso, yo creo que hay acá un ejemplo, una alegoría que Dios nos quiere dar. Vamos a ver qué es lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 25 al 28. Pastor José Carlos. Sí, Arik, te escucho. Sí, Lucas 13, 25 al 28. Sí. Bueno, Es Lucas 13:25. sí, Ok, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. gracias. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Jerusalén, la Jerusalén celestial. Todo lo que son creyentes tienen su ciudadanía en la Jerusalén celestial. Ese es el reino de los cielos. Quiere decir que la Jerusalén terrenal es un reflejo, representa la Jerusalén celestial. ¿Y qué es lo que está pasando en esta parábola que Yeshua nos está dando? Él está diciendo que va a llegar un día cuando Yeshua vuelva, el reino de los cielos, ¿sí? Va a haber un momento en que las puertas del reino de los cielos, que es Jerusalén, van a cerrarse. El que quedó adentro va a estar junto con Yeshua, con Cristo, con Jesús, con el Mesías. El que quedó afuera, ¿dónde va a estar? Si lo que rodea Jerusalén es el valle de Hinnom y es el valle del Cedrón, y que los dos descienden al mar muerto. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la geografía de Jerusalén es todo un simbolismo, es un reflejo de las cosas que Yeshua nos está enseñando. Del momento que se van a cerrar las puertas del reino de los cielos y te vas a quedar fuera, te vas a quedar en el Gehennom, en el valle de la muerte, como lo describió Jeremías. Y ahora que entendimos todo este trasfondo simbológico, el trasfondo de la alegoría que tiene este lugar, vamos a ir a dos versículos
que son el fundamento, no del infierno, sino el fundamento de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Uno de los versículos que nos basamos sobre la resurrección de los muertos es en Isaías capítulo 26, versículo 19. Pastor José Carlos, si puede leer ese versículo. Lo leo. Sí, por favor. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Quiere decir que ahí tenemos un versículo que habla acerca de resurrección. Pero puede ser que este versículo no es al 100% claro. ¿Okay? Aunque habla de cuerpos que cobran vida de nuevo, uno podría decir, bueno, todavía no habla de una resurrección, podría ser también una alegoría, tal vez. Pero ahora quiero ir a otro versículo que habla de resurrección de los muertos. Y eso es Daniel capítulo 12, versículo 2. Bueno, yo también puedo leer ese versículo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2 es la base de toda nuestra creencia como creyentes en Yeshua y también la base del judaísmo rabínico. Aunque nosotros no estamos de acuerdo con el judaísmo rabínico, pero el movimiento fariseo, que luego se hizo más tarde el movimiento rabínico de la Mishnah y el Talmud, aunque no estamos de acuerdo con la teología del Mishnah y el Talmud, pero tenemos en común que este versículo es la base de nuestra fe, porque sin ese versículo, si quitamos Daniel 12:2, no tenemos la resurrección de los muertos y no tenemos la fe cristiana, porque Pablo lo dice claramente en 1 de Corintios 15, 13 y 14, que si no hay resurrección de muertos, tampoco hay, Cristo tampoco resucitó. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. La resurrección de muertos se basa en un solo versículo en la Biblia, con apoyo de un segundo versículo en Isaías capítulo 26. Entonces, si la fe en infierno, uno puede decir, pero si hay solo un versículo en toda la Biblia que habla de castigo eterno después de la resurrección de los muertos, entonces yo puedo decir claramente que de la misma manera que debo probar que la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de vida eterna, también tengo que decir sobre el tema del infierno. Porque el tema del infierno tengo dos versículos y no uno, como la resurrección de los muertos. Podemos ir a Isaías capítulo 66, versículos 23 al 24. Pastor José Carlos.
Sí, Lo leo. sí, por favor. Ok. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos para adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? Vemos de que estamos hablando de un lugar geográfico, porque vemos que obviamente los últimos versículos de Isaías hablan de el milenio, de los 1000 años, de que todas las naciones del mundo van a llegar a Jerusalén para adorar a Dios en Jerusalén. Y el comienzo del versículo 24 dice, y saldrán. ¿Qué es saldrán? Todos van a llegar a Jerusalén, porque en Jerusalén, dentro de los muros de la ciudad, ahí va a estar Yeshua, el Mesías, Jesús. Ahí lo vamos a adorar, ahí vamos a traer y hablar con él. Y saldrán. ¿Saldrán a dónde? ¿Saldrán de dónde? Saldrán de los muros de la ciudad. ¿Y qué hay fuera de los muros de la ciudad? El valle de Gehenom. ¿Y qué es lo que van a ver? Van a ver los cadáveres de los muertos. Digo, obviamente que Isaías está hablando de una imagen en el futuro que habla del reino de los 1000 años, pero está conectado con Jeremías capítulo 7, y que los muertos de Jeremías capítulo 7 es una alegoría de los cadáveres de Isaías capítulo 66, versículo 24. Pero ¿cuál es la diferencia? Mientras los muertos en Jeremías capítulo 7, que habla que los que fueron castigados por el juicio de Dios, sus cadáveres van a ser tirados fuera de la ciudad de Jerusalén. En Isaías 66, el gusano no va a morir y el fuego no se va a apagar. Ahora, mi pregunta es si el muerto está muerto, si el cadáver ya está muerto. Un muerto no siente que un gusano lo está comiendo. Un muerto no siente que el fuego lo está quemando. Entonces, ¿por qué Dios dice a través de Isaías 66 de que el gusano no morirá y que el fuego no se va a apagar? Yo relaciono el versículo de Isaías 66, 24 con Daniel 12, 2, que los que van a resucitar de entre los muertos no son nada más los justos, sino van a ser toda la humanidad, justos y pecadores. Los pecadores también van a resucitar, según Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Para qué los muertos van a resucitar? Para ser juzgados. Ahora, si el castigo eterno no existe, entonces, ¿por qué Dios los va a hacer resucitar? Dios los va a hacer resucitar porque ellos van a morir de nuevo, pero la muerte que van a morir de nuevo no va a ser la misma muerte de la primera muerte, sino va a ser muertos por segunda vez, y esa muerte no es descansar en la tierra, porque dice que los que van a resucitar estaban durmiendo. Esta vez lo va a hacer resucitar no para dormir en la tierra, sino va a ser una muerte que en esa muerte el gusano no morirá y el fuego no va a dejar de arder. Creo que se me acabó el tiempo, pero nada más quería, no sé si puedo dar otros dos referencias más
para probar lo que estoy diciendo en Mateo 13 y Mateo 25, porque Yeshua hace referencia de Daniel 12 y de Isaías 66. No sé si para terminar podemos leer Mateo 13, 41 al 43. Arik, ¿sí me escuchas? Sí, Hermano Arik, ¿sí me escucha? sí, escucho. Ok, no hay problema. Sí nos podemos pasar un poquito más con el tiempo. Solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguna de tus hijas comiendo a la par tuya, verdad? Unas de las hijas comiendo. Es que suena como platos de cocina. ¿No hay No, nadie a la par tuya? no. Es que es extraño porque hace rato estamos escuchando como platos de cocina, pero no entiendo por qué. No es ni aquí en mi casa ni en la tuya. Es algo raro, es algo extraño. ¿Quieres que te lea entonces Mateo 13? Sí, Bien, voy a leerlo. Dice, enviará él, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. gracias. Lo que no leímos en Daniel capítulo 12 es el versículo que le sigue bueno, Daniel 12, versículo 2. El versículo 3 habla que los justos van a brillar como las estrellas. Y ahí Yeshua está citando exactamente ese versículo. Y el horno, el crujir de dientes, eh, eso es el mismo lugar donde van a estar los que van a quedar fuera del reino de los cielos. Y ahora vamos a ver Mateo 25, y ahí vamos a saltear unos versículos 30 al 32, luego el 41 y luego el 46. Muy bien, dice así. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces podemos ver cómo Yeshua mismo está citando los dos versículos que mencioné, también Daniel 12 y también Isaías 66, que los dos están hablando de resurrección de los muertos, de juicio, de los justos van a brillar como las estrellas y los muertos van a ser tirados fuera del reino, en donde están las tinieblas. Y les hago recordar que el valle del Cedrón significa en hebreo el valle de las tinieblas, de la oscuridad, de miedo, ¿no? Y no se puede, ¿cómo se dice en español? No darse cuenta que la simbología es algo que si uno entiende la geografía, entiende el significado de los nombres en hebreo, no se puede escapar de eso. Y los judíos que no creyentes en Yeshua lo entendieron muy bien sin el Nuevo Testamento. Digo, el Nuevo Testamento, como recién dijimos, menciona un lago de fuego, menciona un castigo eterno con fuegos que se llama horno, que se llama un lugar de crujir de dientes. El judaísmo, sin leer el Nuevo Testamento, nada más por la simbología, por el contexto profético que tiene Jeremías capítulo 7
que habla del Gehenom, ya por sí entendieron que es algo simbólico, que es un reflejo de algo mucho más espiritual de lo que nosotros entendemos, aún más nosotros, los que tenemos el Nuevo Testamento, los que tenemos el Espíritu Santo, podemos entender el significado profético, simbológico de las cosas terrenales, reflejando a lo espiritual. Así que esto fue mi explicación. Arik, gracias. Quiero pedir perdón por el fondo en el que estoy. Vieras que hemos tenido, hermano, voy a revisar la enseñanza, espero que realmente se haya logrado entender bien porque tuvimos algunos problemas con el internet terribles. Yo ahorita no estoy en mi casa, estoy en otro lugar y me tuve que venir a poner aquí a la par del router y estoy de hecho en la sala de pilas porque tienen el router ahí. Entonces, hasta que se me ocurrió sentarme aquí, de hecho estoy sentado aquí en el piso, es que se empezó a escuchar un poco mejor. También quiero pedir disculpas porque por alguna razón, yo no sé si tú lo escuchaste, pero sonaba como platos de cocina. No sé de dónde viene ese sonido, dices tú que no es tuyo ni tampoco mío, no tengo idea, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Sí, Pero no, bueno, mis hijas están durmiendo y bueno, mi esposa está descansando, no, nadie come a esta hora. claro, no entiendo, debe ser algún tipo de interferencia extraña. Tranquilo, hermano, más bien estamos muy agradecidos. Quiero hacerte un par de preguntas. La verdad es que hay algo que no me queda claro. Eh, bueno, tú mencionas este pasaje, ¿verdad? De Jeremías, donde se dice, no, perdón, de Isaías, donde dice que vendrán todas las naciones a adorar al rey, ahí en Isaías 66, pero dice que saldrán y verán los cadáveres, ¿verdad? Y porque ya dice que su gusano no va a morir y el fuego no se extinguirá. Pero parece ahí la idea de que siempre hemos tenido la idea de que los que se condenan están encerrados en una mazmorra, en una cárcel, en el interior de la tierra. Ese pasaje parece entender que en el milenio las personas cuando vayan a Jerusalén verán a esos condenados. No sé si fue que entendí mal o que tal vez se cortó en algún momento clave y no te entendí bien. Mira, no hay un solo lugar que puedo de alguna manera conectar eso de que los que van a ser condenados van a estar en un tipo de cárcel, que es también en Isaías, capítulo 65, que ahí habla de la serpiente, que la serpiente va a estar en como un tipo de un... no dice una cárcel, dice, no sé si podemos leer ese versículo juntos, Claro, ¿cuál pasaje? Isaías 65, Ok, ya vamos a un compartirlo. momento. Yo te lo puedo leer acá y lo puedo mostrar. Ok. Isaías 65. No, bueno, estoy haciendo una combinación de varios versículos. Este versículo específicamente se puede verlo en dos lugares en Isaías, que nada más si se lo ponen los dos juntos, se puede ver la imagen completa. El último versículo de Isaías 65, que habla del reino de los cielos. Ok, dame un segundo y ya lo leo. Ujú. El último versículo del capítulo 65. Sí, Ok, el versículo 25. ok. Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, sí se está viendo. Voy a cambiarlo para que veamos todos bien. Ahí está. Dice, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja con su buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Yahvé. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que de repente tenemos lobo y tenemos, bueno, león, que son animales entre comillas, ¿no? Que hacen daño.
Sin embargo, lo que está diciendo Isaías es que esos animales van a cambiarse, ya no van a hacer daño. Pero, ¿por qué la serpiente, que debería ser un animal malo, que se debe cambiar, va a seguir comiendo polvo? Porque no se está hablando de una serpiente común, sino se está hablando de la misma serpiente que Dios maldijo en Génesis capítulo 3, que va a comer polvo. Entonces, ¿dónde va a estar esa misma serpiente? En Isaías 11 tenemos un versículo similar. ¿Sí? Tenemos el versículo famoso de el 6 y el 7. Isaías 11, 6 y 7. Y 8 Entonces, también. ajá, ok. Entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo cesteará junto con el cabrito, el becerro, el cachorro de león y el animal cebado pacerán juntos. Y un niño los pastoreará. Pacerán la vaca y la osa y sus crías se echarán juntas. Y el león comerá paja como el buey. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. El 9 también, nada más para ver No el harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Gracias. Entonces se puede ver cómo el versículo de Isaías 11 se repite casi igual con Isaías 65. ¿Sí? Que no van a dañar más en mi santo monte, que los animales buenos y los animales malos van a estar juntos y no van a dañar más. En el 65 está hablando de que el único animal que no va a ser cambiado va a ser la serpiente, porque va a seguir siendo castigada. Y en el 11 no está bien claro, como que en el 11 lo están hablando de que el niño va a poder poner la mano donde va a estar la serpiente. Y la serpiente no va a dañar al niño. Si entendemos bien, es una pista. No hay que entenderlo en forma literal, hay que entenderlo en una forma alegórica, que la serpiente va a estar dentro de un tipo de cueva. La serpiente es Satanás, ¿sí? Va a estar en un tipo de cueva, pero esa cueva va a estar en el monte sagrado de Dios. Digo, va a haber una sección en Jerusalén, en el ¿cómo se dice? En el reino del 1000 años, donde cuando todos nosotros vamos a poder llegar a Jerusalén para adorar a Dios, vamos a poder salir de los muros de la ciudad y ver los cadáveres donde el fuego no va a ser apagado y el gusano no va a morir. Y eso se conecta otra vez. No puedo decirte exactamente cómo va a ser físicamente. Si lo vamos a ver eso, que va a haber como una reja y no sé. Pero la pista está en estos versículos que recién leímos de Isaías 11 y Isaías 65, que va a haber un tipo de la misma manera que una serpiente está escondida dentro de una cueva, un lugar así bajo de la tierra. De esa pista podemos entender que ahí va a ser lo que nosotros le decimos el infierno. Sí, un tipo de cueva bajo tierra. O sea, entonces quiere decir que en el milenio los justos podrán ver el castigo de los impíos. Sí, eso es lo que Ok, dice pero 66. Pero Dice, entonces esto tiene relación, sabemos que estás viendo esto, estás enseñándolo desde el Antiguo Testamento, pero esto no nos debe sorprender porque eso fue lo que pasó con Lázaro y el rico, que, exacto.
Lázaro podía ver el castigo del rico, ¿verdad? Bueno, el rico podía ver a Lázaro, decía, Padre Sí, Abraham, dile a Lázaro, ¿verdad? Porque estoy atormentado en esta llama. Y también, no sé, Arik, si te parece que el pasaje de donde Samuel, la bruja de Endor, convoca a Samuel, el mismo Samuel le dice, de cierto os digo que hoy estarás conmigo aquí. Y está claro que Saúl se va a condenar, pero parece que nuevamente está esa idea de que aunque aquí en Latinoamérica decimos juntos, pero no revueltos. No sé si lo sí. logras entender. Juntos, pero no revueltos. O sea, de alguna manera cercanos, pero no mezclados. ¿Qué opinas también de este pasaje de Primera de Samuel, cuando habla Samuel con esta bruja? Bueno, a mí me parece muy, digo, para mí personalmente, yo nunca alcancé a entender eso, aunque eso fue uno de los versículos que más eh, traté de investigar y preguntar, y no tengo una explicación, una enseñanza clara sobre ese versículo. Eh, ah, yo Pero, personalmente, ¿por qué sí. razón? Porque te parece extraño que una bruja pueda convocar a Samuel. Eso, que podría haber tantas explicaciones. Digo, la bruja está sorprendida por sí misma porque ella no pensó que iba a poder traerlo a Samuel. Digo, tal vez pensó que iba a poder traer a un espíritu o Claro, a eso, algún eso, tipo eso de... no era normal para ella. Y de hecho yo creo que es una excepción, porque tenemos que entender que en el Antiguo Testamento eh, se trabajaba de esta manera. Había un rey de turno y había un profeta de turno. Todos los Sí, reyes tenían un profeta, ¿verdad? La economía de cómo funcionaba la salvación en el Antiguo Pacto no es igual que la del Nuevo Pacto. Entonces, me parece a mí que es una excepción extraordinaria en la que Dios permite que eso ocurra, precisamente por el hecho de que Saúl es el rey de Israel y ahí es un juicio contra él. Porque claramente en el libro de Deuteronomio y otros pasajes de la Torá se deja claro que Dios abomina esto y que más bien lo que están es consultando a los demonios y no a los muertos. Pero sí me sí, parece que esta es una excepción. sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, aunque eh, yo personalmente no lo entiendo al todo. Digo, no lo uso como parte de mis enseñanzas porque cuando yo no entiendo algo al 100%, yo tampoco no lo enseño. Pero Claro. me parece lógico. Claro, muy, muy interesante. Entonces, am, muy interesante esta visión que nos estás presentando del castigo eterno en el milenio, ¿verdad? Porque encontramos ya ahora sí como agarrándonos un poco, sé que es un reto muy grande porque estás solo quedándote con parte de la revelación, ¿verdad? Que es el Antiguo Testamento. Ya tal vez el Nuevo nos viene a abrir un poquito más la imagen, porque también la Biblia habla de que el mar y el Hades entregarán sus muertos, ¿verdad? Entonces, Exacto. eh, ¿estarías de acuerdo conmigo en pensar que la Gehenna es el lago de fuego y azufre de Apocalipsis? O sea, que ahorita las Sí. almas de los condenados están temporalmente en el Hades, pero cuando vaya a ocurrir este castigo eterno ya, el Hades entregará a sus muertos para que sean arrojados a la Gehenna y así será en el estado eterno, en la eternidad, como veremos el castigo eterno de los justos, ¿verdad? Se podrá contemplar. Me parece que es así, ¿verdad? Como lo estás presentando. Sí, sí, lo que es importante para mí que la gente entienda es el tema de que no se trata de, no traten de imaginar algo así, la eternidad va a ser en las nubes y que el infierno es un lugar ahí abajo. No, es algo muy visual, muy real, muy, no sé si decir natural, porque no es tan natural, por lo menos de punto de vista de nosotros. Pero no, ese infierno va a ser algo, lo que decimos Gehenom, un valle que está fuera de Jerusalén. Otra vez, no estoy diciendo
que el infierno va a ser en ese valle físicamente, ¿sí? No sé cómo va a ser. Yo sé que creo yo que cuando Yeshua vuelva va a haber un cambio físico de la geografía del mundo. Las montañas no van a tener la misma forma, los valles no van a tener la misma forma. Dice exactamente que No habrá mar. Zacarías no habrá mar. Zacarías dice que el Valle de los Olivos se va a abrir en dos. Isaías capítulo 2 dice que Jerusalén se va a hacer el monte más alto del mundo. Claro, se puede interpretarlo en forma alegórica o metafórica, pero sí hay muchos versículos que también hablan de un cambio físico del mundo, y por eso no podemos decir 100% dónde va a estar físicamente, qué lugar va a estar, qué tamaño, no podemos decir, pero lo que sí podemos hacer es aprender de las herramientas proféticas, de las herramientas que Dios ya nos dio a través del Antiguo Testamento para entender con nuestra mente terrenal las cosas espirituales, como le dice Yeshua a Nicodemo, que si no entendemos las cosas terrenales, ¿cómo vamos a entender las cosas espirituales? Claro, y ya para ir terminando, pues yo la verdad no lo había visto así, ¿verdad? De esta idea de que los justos en la era mesiánica van a poder ver el castigo de los injustos. Yo hasta ahora sinceramente escucho esa visión, aunque como vuelvo a decir, no me parece descabellada porque en la historia de Lázaro y el rico, el justo y el injusto estaban al lado uno del otro. Pero yo diría, hermano, que no nos debe de extrañar porque también es interesante cómo se nos habla, ¿verdad?, de que Jerusalén se volverá un lugar de bendición en el milenio para todas las naciones. Y dice la Biblia, de ahí saldrá la ley y el Mesías volverá a enseñar y todas las naciones irán a celebrar la fiesta de los tabernáculos y adorar al rey. Entonces, si Jerusalén, ¿verdad?, en el milenio se va a convertir, seguirá siendo un lugar físico y seguirá siendo un lugar espiritual de bendición, pues no es extraño tampoco pensar que pase lo mismo, pero con la maldad, ¿verdad? El Valle de Guinón fue el Guinón fue un lugar de idolatría donde se sacrificaron hijos a los dioses paganos, fue un lugar de descomposición, de podredumbre, y nada extraño que espiritualmente en el milenio pues este lugar también llegue a convertirse pues en un lugar de condenación y tormento, ¿verdad? Siguiendo los mismos principios de la bendición espiritual, se aplican también a la maldición en el punto espiritual.